Acaba de ser detenida la síndica municipal de Cintalapa. Están cayendo como moscas, uno tras otro, sin avisos, sin padrinos que los salven y sin tiempo para borrar rastros ni esconder el dinero que se robaron. Lo que está pasando en Cintalapa, Chiapas no es una simple nota roja, es el derrumbe ruidoso de una estructura podrida que durante años se sostuvo sobre la corrupción y la impunidad. Este es el instante exacto en que la impunidad, acostumbrada a caminar libre, se estrella contra una pared de concreto llamada realidad. Y esto apenas es el comienzo. En Tuxtla Gutiérrez, el cielo comenzaba a aclararse. El gris de la madrugada cubría las calles ordenadas del fraccionamiento Monterreal, uno de los más exclusivos de la ciudad. Todo parecía en calma. Pero dentro de una casa de seguridad disfrazada de hogar familiar, el tiempo ya se había agotado. De pronto se escucharon golpes secos en la puerta, gritos de mando, el sonido inconfundible de botas militares cruzando un umbral comprado con dinero sucio. Era la fiscalía, el ejército y la Guardia Nacional ejecutando una orden que nadie dentro de esa casa creyó que llegaría. Adentro, el caos fue inmediato. Sally Gallardo Núñez, síndica municipal de Cintalapa, la mujer que juró proteger el patrimonio del pueblo, observaba paralizada cómo su castillo de papel se desmoronaba en segundos. A su lado, su esposo y su hijo, inmóviles, sin palabras, entendiendo al mismo tiempo que ya no había salida. Sobre la mesa, la traición expuesta sin adornos. Fajos de billetes que sumaban más de 600,000 pesos en efectivo. Dosis de cocaína listas para circular. Llaves de camionetas de lujo, una Jeep Grand Cherokee y una Toyota Tacoma estacionadas afuera como trofeos de una guerra que ellos ayudaron a sostener. Porque la instrucción era clara y venía desde arriba. No importaba el cargo. No importaba el partido. No importaban las alianzas. Si estabas en la nómina del crimen, ibas a caer. Y cayó, pero ella no fue la única. Si quieres entender cómo operan estas redes y por qué esto apenas comienza, suscríbete ahora al canal Operación Harfuch, porque lo que sigue es todavía más grave. Con su detención, ya eran 7 los funcionarios de alto nivel arrestados en menos de una semana. El alcalde. El tesorero. La síndica. Mandos policiales. Todos engranes de una misma maquinaria diseñada para entregar el control del municipio al crimen organizado. Lo que encontraron en esa casa no fue solo dinero ni droga. Fue la confirmación de que el gobierno municipal había dejado de servir a los ciudadanos hacía tiempo. Trabajaba para otros intereses. Para otros dueños. Trabajaba para estructuras criminales que operan entre Chiapas y Guatemala. Para el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora detente un segundo. Mira a tu alrededor. Piensa en las patrullas que recorren tu colonia. En los funcionarios que de pronto estrenan camionetas. En el miedo que se siente cuando cae la noche. Y pregúntate algo incómodo, ¿en tu municipio podría estar pasando lo mismo? En Cintalapa, el miedo cambió de bando. Los que se sentían intocables ahora están siendo cazados. Pero lo verdaderamente grave no estaba en el efectivo ni en los vehículos. Estaba oculto entre documentos aparentemente inofensivos. Papeles que revelaban algo mucho peor que el desvío de recursos públicos. Era un rastro. Un hilo que conectaba directamente con el corazón del ayuntamiento. Y lo que decía ese documento estaba a punto de desatar una tormenta que nadie podría contener. Cintalapa de Figueroa, conocida como la Puerta al Valle, no es un punto cualquiera en el mapa. Es un nodo estratégico donde los límites se difuminan y comienzan rutas invisibles hacia Oaxaca. Durante años fue tierra de comercio, de ganado, de trabajo duro. Gente que se levanta antes del amanecer para ganarse el día. Pero el sol que hoy cae sobre esas tierras ya no da calor. Quema. Era la mañana del 7 de enero. Dentro del ayuntamiento, el aire acondicionado zumbaba de forma constante, intentando combatir el calor húmedo del exterior. Todo parecía normal. Secretarias caminando con oficios bajo el brazo. Sellos golpeando papeles con rutina cansada. El murmullo típico de cualquier oficina pública. Sally Gallardo estaba en su despacho. Una mujer con poder de firma. Una firma que, en teoría, debía blindar las finanzas del municipio. Pero algo no encajaba. Ese despacho no olía a servicio público. Olía a complicidad. Sobre el escritorio no había proyectos sociales ni planes de obra. Había una lista. Una nómina especial. Documentos preparados para liberar pagos directos del erario municipal. Dinero del pueblo.
tu dinero. En los encabezados se leía Policía Municipal. Pero ahí comenzaba la distorsión. Los nombres que aparecían en esa lista portaban uniforme, armas y placa. Patrullaban las calles. Pero no eran policías ante la ley. Ninguno había aprobado controles de confianza. Ninguno tenía certificación vigente. Eran sombras armadas con permiso para circular. Y ella lo sabía. Cada vez que estampaba su firma, no estaba pagando sueldos. Estaba financiando una guardia ilegal. Un grupo armado que no respondía a la institución, sino a un patrón distinto. Un dueño que no despachaba en el Palacio Municipal. Mientras la tinta azul se secaba, afuera el ambiente se volvía más denso. En Cintalapa y en la vecina Villaflores, la gente bajaba la voz. Se hablaba de camionetas extrañas recorriendo el pueblo de madrugada. De hombres nuevos que observaban demasiado. De miradas que intimidaban. Esa policía que cobraba puntualmente no estaba ahí para proteger a la población. Estaba ahí para garantizar que el corredor siguiera abierto. Para mirar hacia otro lado. Ese acto administrativo, silencioso, burocrático, fue justo lo que los equipos de inteligencia federal estaban esperando. El error. La grieta. La prueba. Porque mientras ella creía que su firma era intocable, ese papel acababa de convertirse en su sentencia. Y eso no era todo. Lo que estaba a punto de suceder en la carretera hacia Villaflores explicaría con sangre por qué esos policías falsos eran tan importantes para la operación. Lo que Sally firmaba con calma en su oficina no se quedaba en papel. Se transformaba en plomo. Porque cuando financias una policía que no existe para la ley, lo que creas es una zona liberada para la muerte. Y la muerte llegó puntual a Villaflores, apenas días antes de las detenciones. Era una noche de diciembre. Música de banda sonando en 2 bares. Risas. Brindis. Gente intentando olvidar, aunque fuera por unas horas, que vive en territorio tomado. Hasta que el silencio se rompió de golpe. No hubo advertencia. Y ahí comenzó lo que nadie pudo detener. El ataque fue quirúrgico y despiadado. Un comando armado irrumpió con la seguridad de quien sabe que nadie va a enfrentarlo. La música murió ahogada bajo el estruendo seco y constante de los rifles de asalto. El aire se volvió irrespirable, cargado de pólvora, de gritos, de pánico. Vidrios estallando. Mesas volcadas. Cuerpos cayendo al suelo. 3 mujeres quedaron tendidas entre la confusión y la sangre. Una de ellas moriría horas después en un hospital, sin saber que su destino no fue producto del azar, sino de decisiones tomadas en oficinas con aire acondicionado, por funcionarios que jamás pisaron esa calle de noche. Pero el terror no terminó cuando cesaron los disparos. Los hombres armados no habían llegado solo a matar. Venían por personas. En medio del caos, arrastraron a varios hombres, los golpearon, los subieron a la fuerza a camionetas que desaparecieron en la oscuridad de la carretera que conecta directamente con Cintalapa. Nadie lo siguió. ¿Quién lo haría? ¿La policía municipal que cobraba sueldos autorizados por una síndica corrupta sin un solo examen aprobado? ¿Los patrulleros que no respondían al Estado, sino a la nómina del cártel? Esa noche, la autoridad fue invisible. Sorda. Muda. Días después, la realidad cayó como un golpe imposible de esquivar. En un paraje solitario, bajo un sol que quemaba la tierra, aparecieron 6 cuerpos. 6 hombres ejecutados, abandonados como desecho. Padres. Hijos. Hermanos. Vidas arrancadas y tiradas al costado del camino. Esa imagen fue el grito que despertó a todos. No eran números. No eran estadísticas. Eran la consecuencia directa de un gobierno municipal que decidió vender la seguridad de su gente. La sangre de esas víctimas terminó manchando los billetes que más tarde serían encontrados en la casa de la síndica. Mientras las familias enterraban a sus muertos, algo todavía más oscuro se movía detrás del telón. Porque esos 6 cuerpos no eran el cierre del mensaje. Eran apenas la introducción. El verdadero poder detrás de la masacre, el hombre cuyo nombre se pronuncia en susurros, estaba a punto de sentir cómo el cerco comenzaba a cerrarse. Y cuando sepas quién es, entenderás por qué durante años nadie se atrevió a señalarlo. No eran expedientes. No eran hojas archivadas en un reporte forense. Eran el motor económico de un hogar. Eran risas que ya no sonarían en la cena. Eran abrazos que se quedaron esperando en una puerta que nunca volvió a abrirse.
Piensa en la mujer que murió en el hospital tras el ataque en Villaflores. No conocemos su nombre, pero conocemos su historia, porque es la historia de miles en este país. Tal vez era madre. Tal vez trabajaba doble turno. Tal vez esa noche solo quería música, un respiro, una pausa breve en una vida difícil. En lugar de eso, encontró una bala. Una bala que no iba dirigida a ella, pero que fue financiada por la indiferencia de quienes juraron protegerla. Su familia no recibió justicia inmediata. Recibió una caja de madera y un silencio que ningún discurso político puede llenar. Y los 6 hombres levantados. Imagina a sus madres marcando una y otra vez sus teléfonos. Escuchando el tono hasta que entra el buzón de voz. Una vez. 10. 100. Hasta que la esperanza se rompe con la noticia del hallazgo. 6 futuros cancelados. 6 historias terminadas en la tierra seca de un camino rural. En Cintalapa y Villaflores, el miedo no es abstracto. Tiene rostro. Se sienta a la mesa. Obliga a cerrar cortinas antes de que caiga la noche. Los vecinos ya no se miran igual. Caminan con la cabeza baja porque saben que los monstruos no viven debajo de la cama. Patrullan las calles en camionetas blindadas. Y a veces despachan desde oficinas de gobierno. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿quién mueve todo esto? ¿Quién convierte a funcionarios en marionetas y a ciudadanos en víctimas? Su nombre casi no se dice en voz alta. Pronunciarlo es invitar a la desgracia. Juan Manuel Valdovinos Mendoza. El señor de los caballos. No es un jefe de plaza cualquiera. Es el administrador del terror en la región. Un hombre que, según Inteligencia Federal, rompió con el cártel de Sinaloa para alinearse con el cártel Jalisco Nueva Generación, arrastrando consigo una ola de violencia que no pidió permiso. Él explica por qué se firmaban cheques ilegales. Él explica los bloqueos, los incendios, los cuerpos. Mientras las familias lloraban en silencio, él se movía protegido por una red que parecía imposible de romper. O al menos eso creía. Pero el dolor no se perdió en el vacío. Se transformó en ruido. Un ruido tan fuerte que llegó hasta los niveles más altos de la seguridad nacional. Y cuando el dolor se convierte en furia, ni todo el dinero del mundo puede detener lo que viene. La cacería estaba a punto de escalar. Y el primer error del señor de los caballos fue pensar que nadie se atrevería a entrar en su territorio. Porque para entender por qué una síndica guarda $500,000 en efectivo bajo el colchón, hay que dejar de mirar personas y empezar a mirar mapas. En el crimen organizado, la geografía no es un detalle, es el destino. Y Cintalapa no es un punto cualquiera. Es una llave. Una llave que abre rutas, corredores y pactos. Está clavada en los límites con Oaxaca, en una región conocida como el Valle Soque. Para los cárteles, ese tramo de asfalto y terracería vale más que el oro. Lo que ocurrió en Cintalapa no fue un accidente ni una desviación aislada. Fue el resultado lógico de permitir que un punto estratégico del país cayera en manos del crimen. Porque Cintalapa no es solo un municipio más, es una llave. Una puerta que conecta rutas, territorios y economías ilegales que cruzan el sur de México. Quien controla ese punto, controla mucho más que una presidencia municipal. Durante años, esa llave estuvo en manos equivocadas. Y no se perdió por miedo, se entregó por ambición. Funcionarios que no fueron rebasados por el crimen, sino que decidieron trabajar para él. Un ayuntamiento que dejó de gobernar para administrar rutas, nóminas ilegales y silencios comprados. Una policía que no protegía ciudadanos, sino intereses criminales. Por eso este caso no termina con la detención de una síndica ni con fajos de billetes incautados. Termina con una advertencia nacional. Porque si un solo municipio puede ser convertido en una sucursal del crimen organizado, entonces ninguno está completamente a salvo. Y si una estructura así pudo operar durante años sin ser detectada, la pregunta ya no es qué pasó en Cintalapa. La verdadera pregunta es cuántos Cintalapas existen hoy en México. El golpe que vimos no fue solo judicial. Fue político. Fue institucional. Y fue necesario. Pero también abrió una nueva etapa, más peligrosa, donde el crimen buscará recuperar lo que perdió en los escritorios y en los tribunales. La historia no ha terminado. Apenas cambió de capítulo. Y mientras el país observa, una cosa queda clara, la corrupción necesita silencio para sobrevivir. Hoy ese silencio se rompió.
Y lo que venga después dependerá de si decidimos mirar de frente o volver a cerrar los ojos.